Hola amigos de este vuestro canal, mi amigo el cura. Tal como les prometí, el día de hoy vamos a continuar con los ejemplos bíblicos acerca de cómo Dios castiga el pecado. Ya habíamos visto cómo Dios castigó a Caín, ahora vamos a ver cómo Dios castiga a David por pecados graves que había cometido. Vayamos a la Sagrada Escritura, pero antes quiero recordarles que lo que vamos a ver el día de hoy, tal como hicimos con el caso de Caín, debemos enmarcarlo dentro de lo que les dije, era una enseñanza que les alcanzaba para que lo tuvieran siempre en cuenta cuando se toque el tema de que Dios castiga. Es decir, que el ser humano posee una estructura moral puesta en su alma por el mismo Dios, para que de esta manera tenga conciencia moral, pueda tener también sentimiento de culpa y percibir que las obras buenas merecen premio y las obras malas merecen castigo. Todos estos elementos es bueno que ustedes lo tengan en cuenta al momento de analizar la Sagrada Escritura en estos lugares donde se ve que Dios castiga el pecado. Pues bien, les decía que vamos a ir a la Escritura, pero antes de ver lo que nos dice la Escritura, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Los participantes de esta historia, teniendo como protagonista al rey David. Luego tenemos a Urías, el hitita, que es un mercenario que lucha a favor de David contra los amonitas. Tenemos también a Ahab, que es el jefe del ejército de David. Tenemos por otro lado a Betsabé, que es la mujer de Urías el hitita, el mercenario que trabaja en el ejército de David, que lucha en el ejército de David, y esta Betsabé, mujer de Urías, va también a aparecer en esta historia. Tenemos también la presencia del profeta Natán, que habla a David en nombre de Dios. Y bueno, se sobreentiende y se sabe y se va a ver también que participa en esta historia el mismo Dios, Yahvé, que habla a David por medio de su profeta Natán. Vayamos a leer la historia y después iremos analizando parte por parte. Esta historia está tomada del libro segundo de Samuel, capítulo 11, cuyo título dice así: Segunda campaña amonita, crimen de David. A la vuelta del año, en la época en que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá, mientras que David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el hitita. David envió gente que la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus reglas. Y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y le hizo saber a David: estoy encinta. David envió a decir a Joab: mándame Urías el hitita. Joab envió a Urías donde David. Llegó Urías donde él y David le preguntó por Joab, por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urías: baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey, con la guardia de su señor, y no bajó a su casa. Avisaron a David: Urías no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá
habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los siervos de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, no haré tal. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén, y al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito: poned a Urías en primera línea donde la lucha sea más reñida y retiraos de detrás de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urías en el sitio en que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David. También murió Urías elitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra y ordenó al mensajero: cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey y te dice: ¿por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabíais que tirarían sobre vosotros desde lo alto de la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebés? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? Tú le dices: también ha muerto tu siervo Urías elitita. Partió el mensajero y fue a comunicar a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué os habéis acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebés? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? El mensajero dijo a David: aquellos hombres se crecieron frente a nosotros, hicieron una salida contra nosotros en campo raso y los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urías el hitita. Entonces David dijo al mensajero: esto has de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devora unas veces a unos y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y así le darás ánimos. Supo la mujer de Urías que había muerto Urías su marido, e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella y la recibió en su casa y la tomó por mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un gran pecado de David. Esto es lo primero que vemos. El pecado de David el rey. Un pecado doble, podríamos decir, porque se metió con mujer ajena, se acostó con Betsabé, sabiendo que era mujer de Urías elitita, un hombre que le era fiel y luchaba por él en su ejército en contra de los amonitas. Entonces el primer pecado que comete aquí David es el haber puesto sus ojos y acostarse con mujer ajena. Y el segundo gran pecado es el de provocar la muerte de Urías elitita, esposo de Betsabé, para que así
pudiera él tomarla como mujer suya, David tomarla como mujer suya, Betsabé, y por lo tanto el hijo que naciera se supiera, bueno, que es del rey David, porque se casó con Betsabé, la viuda. Vemos todo lo que él trama, porque inicialmente cuando él hace suya a la mujer de Urías, y ésta le comunica que está embarazada, lo que procura hacer David al llamar a Urías, le dice a Joab, jefe de su ejército, que le envíe a Urías. Lo que quiere hacer David es que Urías vaya a dormir con su esposa, se acueste con su esposa, para que entonces se piense que el hijo que Betsabé lleva en el vientre es hijo de Urías, porque Urías volvió de la lucha, se acostaría con su mujer porque entró a su casa, y entonces ese hijo, se entiende, es de Urías, y entonces todo hubiera quedado arreglado, vamos a decirlo de esa manera. Betsabé hubiera dado a luz un hijo, ese hijo es de ella y de Urías, y no se hubiera sabido nada acerca de ese pecado que cometió David contra Yahvé al acostarse con mujer ajena. Pero no le salieron las cosas bien a David, como hemos escuchado la palabra de Dios. Cuando Urías llega a la presencia de David, David lo despide, ve a tu casa a lavarte los pies, le dice, es un eufemismo, lavarse los pies es un eufemismo para decir, anda, acuéstate con tu mujer, anda, ten relaciones con tu mujer. Entonces le falla a David esto porque Urías no va a su casa a dormir, sino se queda a dormir en la puerta del palacio, con la guardia. Entonces David toma otra idea y le dice, quédate un día y después yo te voy a despedir al día siguiente, y lo que hace es emborrachar a Urías, para que al despedirlo él quisiera ir a su casa a acostarse con su mujer, pero Urías, así borracho, no, se quedó a dormir en la puerta del palacio. Valga decir que las palabras de Urías, la primera vez cuando David le dice, pero ¿por qué no has ido a tu casa? ¿No? ¿Por qué no has ido allá? No me has obedecido. Urías le dice que no. ¿Y por qué le dice que no? Porque había una regla religiosa, una norma, o una ley, como podamos nosotros entender, una ley religiosa, que justamente consistía en la continencia cuando el hombre estaba en guerra, ¿no? Entonces, de alguna manera, justo la Biblia de Jerusalén nos alcanza ese conocimiento. La continencia era una ley religiosa de la guerra. Entonces, Urías por eso no fue a acostarse con su mujer. Y entonces vemos pues el crimen que comete aquí David. Lo hace poner en lugar más peligroso de la batalla, y pide que una vez que llegue ese momento de peligro lo dejen solo a Urías, para entonces pueda morir en esa batalla. Y así sucedió. Muere Urías, le llega la noticia a David de que Urías ha muerto, y todo le salió bien, entre comillas, a David, porque enterados de que Urías había muerto, su mujer hace luto por él, por su esposo, por su marido, y después ya David la toma como mujer suya, y entonces prácticamente todo le va a ir bien a David. No se sabrá que el hijo que engendró David, ya no se pensará que lo engendró de mala manera, porque una vez que ella quedó viuda, David la hizo su mujer, entonces le crecería el vientre indudablemente, y todos entenderían que sí, claro, es el hijo de David, porque ella, quedando viuda, fue tomada por mujer por el rey David. Entonces quedaba a salvo su prestigio, el prestigio de David,
¿no? Un rey elegido por Yahvé, ¿no? Un rey al que se le debía mucho respeto, porque era un ungido de Yahvé, era ungido de Yahvé. ¿No? Bien, hasta aquí vemos dos cosas. Una, el pecado de David, y otra, la libertad que él utilizó para pecar. Nadie obligó a David a acostarse con mujer ajena. Nadie obligó a David a poner en peligro de muerte al marido de esta mujer que él había tomado y se había acostado con ella. Nadie lo obligó. Él decidió con plena libertad acostarse con mujer ajena y poner en peligro de muerte al marido de esta mujer. Es un pecado muy grave a los ojos de Yahvé. Vamos a seguir leyendo, aunque se alargue un poquito el video, pero vale la pena. Ya entramos al capítulo 12, que está titulado Reproches de Natán, arrepentimiento de David. Estamos creciendo, ¿ve? En conocimiento de todos estos elementos de la estructura moral, ¿no? Ya hemos visto la libertad que elige cometer el pecado, ¿no? Entonces ya estamos viendo justamente aquí algunos elementos y ahora vamos a continuar viendo otros elementos más. Reproches de Natán, arrepentimiento de David. Capítulo 12 del libro segundo de Samuel. Envió Yahvé a Natán, el profeta, donde David, y llegando él le dijo: había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice Yahvé, Dios de Israel: yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he dado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé, haciendo lo que le parece mal? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer por mujer tuya, y lo has matado por la espada de los amonitas. Pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Así habla Yahvé: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David: también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. Y Natán se fue a su casa. Continúa: muerte del hijo de Betsabé, nacimiento de Salomón. Hirió Yahvé al niño que había engendrado a David,
la mujer de Urías, y enfermó gravemente. David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno riguroso, entraba en casa y pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa estaban junto a él y se esforzaban por levantarlo del suelo, pero él se negó y no quiso comer con ellos. El séptimo día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto, porque se decían: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo le diremos que el niño ha muerto? Hará un desatino. Vio David que sus servidores cuchicheaban entre sí. Comprendió David que el niño había muerto y dijo a sus servidores: ¿ha muerto el niño? Le respondieron: así es. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de vestidos. Fue luego a casa de Yahvé y se postró. Se volvió a su casa, pidió que le trajesen de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto te levantas y comes. Respondió: mientras el niño vivía, ayuné y lloré, pues me decía: ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé, su mujer, fue donde ella y se acostó con ella. Dio ella a luz un hijo y se llamó Salomón. Yahvé lo amó y envió al profeta Natán, que lo llamó Yedirías, por lo que había dicho Yahvé. Palabra de Dios. Pues bien, ya habíamos visto en un inicio, en el capítulo 11, el pecado de David, acostarse con mujer ajena, provocar la muerte del marido de esta mujer, pecado que quedó oculto a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Luego el capítulo 12, estamos viendo cómo Yahvé envía a Natán, el profeta Natán, para que le diga a David que Yahvé sí ha visto su pecado. Es más, para que también le diga que va a recibir un castigo por el pecado. Este es el tema que nos trae, que si Dios castiga o no castiga. Y por eso estamos haciendo uso de la Sagrada Escritura. En este texto, en estos textos, estamos viendo cómo Dios castiga. Justamente aquí estamos viendo estos elementos de la estructura moral, y cuando David ve que Yahvé ha descubierto su pecado y que el profeta Natán le ha dicho punto por punto en qué va a consistir su castigo, fíjense, ¿no? En qué va a consistir su castigo, ¿no? Le dice: ¿por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo que le parece mal? Y le explica: has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer por mujer tuya y lo has matado por la espada de los amonitas. Entonces está ya anticipando Yahvé la razón de su castigo, que es el pecado que ha cometido, o los pecados que ha cometido. Por eso dice ya la sentencia, el castigo: pues bien, nunca se apartará la espada de tu casa, ya que me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para mujer tuya. Entonces, nunca se apartará la espada de tu casa es la alusión a la sangrienta muerte de Amnón, de Absalón y de Adonías, hijos los tres de David, en la nota que encontramos en la Biblia de Jerusalén. Y añade todavía Yahvé algo más respecto al castigo que está dando a David. Así habla Yahvé: haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tomaré tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro que se acostará con tus mujeres a la luz de este sol. Pues tú has obrado en lo oculto, pero yo cumpliré esta palabra ante todo Israel y a la luz del sol. Este es el castigo que Dios da a David por sus pecados.
Esos pecados que están relacionados uno con el otro. Y que podemos decir es el gran pecado, ¿no? Y entonces la Sagrada Escritura da paso a las palabras de David. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Conciencia de pecado y sentimiento de culpa. Entonces también tenemos ese elemento. Y respondió Natán a David, miren, escuchen esto por favor. También Yahvé ha perdonado tu pecado. Aquí hay una mezcla de castigo con perdón. Es decir, justicia divina y misericordia divina. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé, o sea, reconoce su pecado. Y por eso entiende el castigo. Pero Natán responde a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Fíjense, ¿eh? ¿Recuerdan ustedes el caso de Caín? Cuando Caín recibe el castigo de Dios, la maldición de Dios, y Caín reconoce su pecado y piensa que habrá entonces algún hombre en este recorrer, vamos a decir, Caín, un territorio difícil. El castigo de Dios es así, ¿no? Serás un errante vagabundo, ¿no? Y él dice, sí, seré un errante vagabundo y cualquier hombre que me encuentre me matará. Recuerdan que les dije que Caín reconocía que la justicia plena, completa, podríamos decir, de Dios sería en que él, por haber quitado la vida a su hermano, merecía también morir. ¿Se acuerdan? Este es del video anterior. Aquí también aparece la misma idea, porque Natán le dice a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. O sea, es decir, ¿dónde está el perdón de Yahvé? En que mereciendo la muerte por haber pecado contra Dios, Dios lo perdona y no lo va a hacer morir, no lo va a castigar con la muerte. Pero sí lo va a castigar, de hecho ya lo castigó. Las palabras que hemos escuchado anteriormente nos muestran que lo que le dice Dios o Yahvé a David no son palabras de felicitación por lo que ha hecho, no son una bendición, es un castigo. Es un castigo lo que ha hecho, lo que le ha dado Yahvé a David. ¿Mm? Entonces por eso vemos aquí el castigo, pero también el perdón. El perdón en qué consiste, no en que no va a recibir castigo, no, ya lo recibió. El perdón está en que ese castigo no llegará a la muerte, sino ese castigo consistirá en todo lo que ya dijo Yahvé, todo lo que va a suceder, pero no pagará el pecado con la muerte. Ahí está la gran misericordia de Dios, esperando indudablemente que David pueda arrepentirse. Pero el castigo está dado. Por eso que en la Escritura siempre van a observar que cuando Yahvé actúa con justicia, acompaña esta justicia su gran misericordia. Y es lo que estamos tratando de ver en estos videos que se han ido extendiendo a lo largo de algún tiempo, en que algunos dicen que Dios no castiga, otros decimos que Dios sí castiga, y aquí yo estoy tratando pues de alcanzarles estos textos dentro del marco que les decía de lo que es la estructura moral que tiene el hombre puesta por Dios en el alma del hombre, porque Dios nos ha creado y nos ha puesto esa estructura moral. Fíjense otro castigo de Yahvé, que el hijo que engendró David en Betsabé, a los pocos días de nacido, enferma gravemente. David suplica a Dios, le suplica que no mate al niño.
Sin embargo, Dios se lleva al niño. Es el gran castigo para David, que ese hijo que había engendrado con aquella mujer de la que se enamoró locamente, perdidamente, muriera, que no fuera alegría de su corazón. ¿Y qué culpa tenía el niño? Dirían algunos. No, el niño no tiene ninguna culpa, pero la vida del niño es de Dios. El alma de ese niño, que llegó a nacer y que solo estuvo unos 7, 8 días sobre la faz de la tierra porque luego murió, el alma de ese niño lo puso Dios. Dios puso el alma en el cuerpecito de ese niño. Por lo tanto, Dios mismo vería el modo de salvarlo. No es castigo para el niño es inocente. No es castigo para el niño. Es castigo para David, que pierde al hijo que engendró en la mujer de la que se enamoró perdidamente. Pero el niño no es castigado. Repito, Dios que le dio la vida al niño y que le dio el alma al niño, el alma vivifica el cuerpo, ustedes lo saben, anima el cuerpo, se le dice alma o ánima, ¿no? Porque anima el cuerpo. Pues bien, ese niño que es de Dios, que Dios lo ha creado su alma y la ha puesto en él, ese niño Dios lo salvaría, ¿no? Entonces el tema no es el niño acá, el tema es David, el que pecó. Y a pesar de sus súplicas, Dios no lo escucha. Dios no lo escucha. Y es por eso que cuando ya él se entera de la muerte del niño, ¿qué es lo que hace? David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de vestidos. Fue luego a la casa de Yahvé y se postró. Tenemos que imaginar qué pasaría en esa visita de David a Yahvé. Porque luego de esa visita se volvió a su casa, pidió que le trajesen de comer y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué es lo que haces cuando el niño aún vivía? Ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto te levantas y comes, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Y David responde: mientras el niño vivía, ayuné y lloré, pues me decía: ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí? Y el niño vivirá, pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? Podría hacer que vuelva, yo iré donde él, pero él no volverá a mí. Tome esta actitud después de haber ido a hablar con Yahvé. Dice: fue luego a la casa de Yahvé y se postró. Entonces, es el hombre pecador que ha recibido un castigo que es todas esas predicciones que ha hecho primero Yahvé a David por boca del profeta Natán, y vamos a decir, el castigo ya más patente es el de haberse llevado a su niño, ¿no? Que nació, pero que a los pocos días Yahvé se lo llevó. Ese es el castigo que ya lo sintió. Lo otro es un anuncio de lo que va a pasar en su casa, en su familia, que se va a levantar la espada. Ese es un anuncio. Pero lo patente, el castigo patente, vamos a decir, palpable, vamos a decir, sufrible, es el de haberle quitado al niño. Entonces, en esa oración, fue luego a la casa de Yahvé y se postró. En esa oración, David iría justamente a aceptar la voluntad de Yahvé. Entonces David iría, se postró con respeto ante Dios y aceptaría ese castigo, lo asimilaría. Y por eso, ya que esto no podía cambiarse, entendió de que él tenía que seguir con su vida, cumpliendo la misión que Yahvé le había encomendado, ser rey de Israel. Bueno, hasta aquí tenemos la historia de David, pero quisiera hablar un poquito más acerca de la historia de David, porque hay otras partes también donde David reconoce su pecado, o reconoce, perdón, que el castigo que Dios le da se va cumpliendo a lo largo de su vida, ¿no? Y
creo yo que en el fondo de su alma agradece a Dios no haber merecido la muerte como castigo a su pecado, no haber merecido la muerte. Porque recuerden las palabras de Natán a David, cuando David le dice a Natán, he pecado contra Yahvé, que es algo gravísimo pecar contra Yahvé, y Natán le dice a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Esto David se lo habrá agradecido tremendamente a Dios, de que no mereció el castigo, de que no recibió, perdón, no recibió el castigo que merecía, morir. Por eso, en uno de los salmos, creo que es el 117, los salmos son atribuidos, la autoría de los salmos es atribuida al rey David, lo sabemos. En el 117, David llega a decir, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. ¿Se dan cuenta cómo coinciden las cosas, no? La palabra de Dios, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte, ¿no? Esto también se lo dejo para que lo piensen bien. Bueno, no quiero extenderme más para seguir hablando sobre David, porque quiero que esto lo vayamos asimilando poco a poco, ¿no? Es decir, que vayamos asimilando estas enseñanzas para ir interiorizándolas, reflexionándolas e ir entendiendo cómo es esta dinámica de la vida del hombre sobre la tierra, donde debe obrar según los mandamientos de Dios, y qué pasa cuando no lo hace así, cuando comete pecado. Aquí entra el tema, pues, repito, del castigo que estas semanas ha estado muy presente en las redes de quienes nos dedicamos a hablar acerca de la religión. Entonces lo dejamos aquí, queridos hermanos, y después volveré con el rey David para ver otros puntos que también son muy interesantes. El Señor les bendiga.